Aquella mañana empezó como cualquier otra, pero terminó con una llamada telefónica que cambiaría el curso de todo. Sujeté el teléfono con fuerza y esperé la respiración al otro lado. Sin rodeos, le dije, estás jodido. Lo sé todo sobre la traición y voy a desenmascararte. Se hizo un silencio pesado. Al otro lado, vacilación, respiración contenida, un suspiro. Tal vez intentaba reunir el valor para decir algo, o quizá para disimularlo. Pero lo que él no sabía, lo que nunca podría haber adivinado, era lo mucho que yo ya sabía, y lo hondo que me había calado esta traición. No se trataba solo de perder a alguien, se trataba de perder terreno, de ver cómo cada momento compartido se convertía en una broma amarga. La sospecha no empezó con una prueba. Fue una mirada suya, un silencio al teléfono, una respuesta vaga que insistía en repetirse. Sentía que el vacío crecía entre nosotros, pero seguía aferrado a la idea de que solo era una fase. Necesito un poco de tiempo, me dijo una noche, y las palabras se le escaparon tan fácilmente, como si las hubiera ensayado. Solo yo lo sabía. Podía ver el brillo en sus ojos, ese brillo que una vez creí que era solo mío. Ya no podía ignorar la evidencia, las excusas cada vez más patéticas, las cenas que decía tener con amigos, los horarios extraños y la distancia que no hacía más que crecer. Entonces, un día, surgió su nombre. Un nombre que nunca había oído hasta entonces, pero cuando salió de sus labios en un tono descuidado, despertó algo en mí. Y como por arte de magia, toda la confianza que tenía en nuestra relación, en lo que éramos, empezó a desintegrarse. Decidí investigar, en silencio. Primero observé, fijándome en cada detalle. Su mirada desviada, el teléfono siempre apagado, las risitas ahogadas en los mensajes secretos. Y entonces, finalmente, descubrí la verdad. Era real. La mujer con la que había planeado mi vida estaba compartiendo su intimidad, sus sonrisas, todo lo que una vez creí que era solo mío, con otra persona. Y fue entonces cuando todo cambió. Cuando el dolor se convirtió en algo más oscuro, un deseo de venganza que consumía cada pensamiento, cada respiración. Pero no fue una venganza impulsiva o descontrolada. No. La planeé. Y sabía que necesitaba algo grande, algo que él y ella nunca olvidarían. Lo tenía claro, aquel hombre sabría que se había metido con la persona equivocada, y ella comprendería que las traiciones tienen consecuencias. Aquel día, después de reunir todas las pruebas, todos los indicios, cogí el teléfono y llamé. Cuando contestó, sonreí antes de hablar. Estás jodido. Lo sé todo sobre la traición y voy a desenmascararte. Al otro lado, el silencio fue sustituido por un patético intento de mantener la calma. ¿De qué? ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, con falsa serenidad. Sabes exactamente de lo que estoy hablando, respondí, y si crees que esta historia va a acabar bien para ti, estás más equivocado de lo que crees. El sonido del silencio, de la respiración agitada, de la incertidumbre, fue la confirmación de que sabía que hablaba en serio. Que no era un farol. Que lo que había descubierto era solo el comienzo de algo más grande. Una verdad que estaba a punto de convertirse en su pesadilla. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que antes era solo una sospecha se había convertido en un plan con un único objetivo, hacer justicia. Lo vi en mi mente, a ese hombre que ocupaba el lugar que una vez había sido solo mío. Me preguntaba qué tenía el que yo no tuviera, qué veía ella en él. Y cuanto más pensaba en ello, más rabia me consumía. También pensé en enfrentarme a ella, en decirle que lo sabía, que la había visto con él. Pero no. Eso sería demasiado fácil. Ella tendría que descubrir por sí misma que su secreto ya no era un secreto. Tendría que sentir el miedo, la inseguridad, el dolor de la incertidumbre que yo llevaba meses sintiendo. Quería ver cómo se desmoronaban. Al colgar el teléfono, me sentí abrumada por un frío propósito, algo que ya no parecía un impulso, sino una misión calculada. Y sabía por dónde empezar. Seguí cada uno de sus movimientos en silencio, observando cómo se desarrollaba esta historia que pronto todo el mundo a nuestro alrededor conocería. El escándalo estaba preparado. Pero al final,
lo que realmente me impulsó fue el deseo de que supieran lo que es perderlo todo, la seguridad, la comodidad, el amor, o la ilusión de un amor que una vez creí verdadero. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro, nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar el devastador impacto que la traición puede tener en la vida de las personas. Así que prepárate, estás a punto de escuchar una historia intensa, llena de revelaciones y emociones fuertes. Buena historia. La introducción comienza con una casa aislada, rodeada por el vasto campo abierto y el sofocante calor que parecía oprimir el pecho de cualquiera que cruzara el umbral de aquella propiedad. Era un paisaje árido, pero aún así envolvente, casi mágico al atardecer, cuando el sol coloreaba el cielo de naranja y púrpura. Para Isen, aquel lugar había sido su refugio y su orgullo. La casa, que había construido con sus propias manos, representaba los cimientos de su vida. Era el símbolo del futuro que había soñado con Lily, la mujer que creía que sería suya para siempre. Isen no era un hombre de muchas palabras. De temperamento tranquilo y mirada vigilante, su vida había sido moldeada por la paciencia y el trabajo duro. Desde muy joven aprendió que ganarse el respeto de los demás no se basaba en promesas, sino en hechos. Por eso, aunque no siempre lo demostrara, su amor por Lily era inmenso, casi sagrado. Creía que las pequeñas cosas que hacía, el café recién hecho cada mañana, la rápida reparación de algo roto o el largo abrazo al final del día, eran más valiosas que las palabras vacías. Su forma sencilla y discreta podía pasar desapercibida para cualquiera que no lo conociera bien, pero para él era la forma más pura de amor. Lily era todo lo contrario. De espíritu vibrante, le gustaba estar entre la gente, reír a carcajadas, celebrar la vida en cada detalle. Aportaba una ligereza que parecía alegrar los aburridos y silenciosos días en la finca. Era una mujer de belleza natural, con una sonrisa que parecía captar la atención de todos los que la rodeaban. Sus expresivos ojos transmitían curiosidad por el mundo, algo que encantó a Isen desde el principio. La forma en que ella hablaba de sus sueños, sus deseos y sus ambiciones hizo que él se enamorara perdidamente, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para que Lily encontrara junto a él la plenitud que tan desesperadamente buscaba en su vida. En los primeros años de su matrimonio, vivieron a un ritmo que, aunque sencillo, parecía perfecto. Las tardes estaban llenas de conversaciones, risas y el deseo mutuo de construir algo sólido. Lily se sentía querida, comprendida. Isen era el hombre que siempre estaba ahí, con su silencio protector, su afecto discreto y la seguridad de alguien capaz de capear cualquier temporal. Para ella, él era la estabilidad, un puerto seguro en medio de las incertidumbres del mundo. El futuro parecía prometedor, y cada logro que compartían reforzaba el vínculo que los unía. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Isen, absorbido por su trabajo y las crecientes exigencias de la propiedad, empezó a aislarse en una rutina intensa, casi obsesiva. Pasaba largas horas fuera, ocupado con la granja, las facturas, las preocupaciones del día a día. Y aunque lo hacía con la intención de ofrecer a Lily una vida cómoda, ella empezó a sentir una especie de vacío. El hombre que solía ser su cariñoso y siempre presente compañero poco a poco parecía convertirse en un extraño. El silencio que antes la reconfortaba se convirtió ahora en un muro invisible entre ellos. Lily intentó involucrarse en las actividades de la casa, llenando su tiempo con pasatiempos y decorando las habitaciones, pero algo no la satisfacía. Los días se volvieron monótonos, los encuentros casuales con amigos cada vez más escasos. Añoraba las caricias de Isen, las conversaciones que parecían desaparecer en el silencio de las noches. Echaba de menos una conexión más profunda, alguien que la mirara a los ojos y la viera por completo. Y esta soledad, que se iba instalando poco a poco, iba ganando fuerza y sofocando el amor que antes parecía indestructible. Isen notó el cambio en su mujer, pero su respuesta fue aumentar sus esfuerzos para garantizar su bienestar. Creía que su dedicación al trabajo lo solucionaría todo, que lo único que tenía que hacer era ofrecer una vida estable para que su amor se mantuviera firme. En lugar de hablar con Lily de sus sentimientos, se convenció a sí mismo de que sus esfuerzos eran suficientes, que tal vez solo se trataba de una fase por la que estaban pasando. Pero la distancia entre ellos seguía creciendo, como una grieta silenciosa que ambos ignoraban. Lily se volvía cada día más introspectiva. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el horizonte infinito,
como si buscara algo que nunca llegaba. Se sentía prisionera de una vida que no había elegido del todo, pero también se culpaba por no estar satisfecha. Se preguntaba si estaba siendo justa al querer más, al desear algo que ni ella misma podía nombrar. Sus ojos perdieron su brillo y su voz se volvió contenida. Las pocas conversaciones con Isen eran superficiales, limitadas a lo práctico, a lo necesario. Y él, cada vez más agotado, seguía convenciéndose de que todo estaba bajo control. Una noche, mientras ambos estaban sentados a la mesa, Lily intentó iniciar una conversación sobre lo que sentía, pero sus palabras quedaron ahogadas por el cansancio de Isen, que apenas la miraba. «Estás tan distante, Isen. A veces me siento como si estuviera casada con alguien a quien ya no conozco». Escuchó, pero solo respondió con un asentimiento y un suspiro cansado, sin darse cuenta del peso que tenían esas palabras. Para él, solo era un momento difícil, algo que pronto superaría. La sensación de no ser escuchada, de no ser vista, carcomía a Lily por dentro. Y fue entonces cuando empezó a buscar alternativas para escapar de esa soledad, aunque fueran temporales. No era algo planeado, sino la búsqueda de alguna emoción, algún sentimiento que le recordara lo que alguna vez la había hecho sentir viva. Sus días se volvieron vacíos, y cada pequeña distracción era un escape de esa realidad que cada día se volvía más asfixiante. Sin darse cuenta, Isen se hundió más en su trabajo, creyendo que su silencio era solo una fase. Nunca imaginó que ese distanciamiento entre ambos podría tener un precio. Para él, Lily siempre sería la mujer que, en el fondo, le comprendía y le aceptaba. En su mente, su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa. El entorno de la casa que compartían era un reflejo de la tensión que existía entre ellos, el jardín empezaba a mostrar signos de abandono, la pintura perdía lustre y los muebles, antaño elegidos con tanto esmero, parecían ahora olvidados. Cada rincón de aquel hogar les traía recuerdos de una época en la que fueron inseparables, pero ahora parecía que esos mismos lugares les recordaban lo que habían perdido. En los días más duros, Lily se preguntaba si aún era posible recuperar lo que una vez tuvieron. Había momentos de nostalgia, cuando se encontraba envuelta en los recuerdos de sus primeros días juntos. Pero, al mismo tiempo, se sentía frustrada por la falta de conexión, la ausencia de novedades, la rutina que, para ella, era cada vez más asfixiante. Se preguntaba si Isen lo notaría, si se daría cuenta de la falta de brillo en sus ojos, o si seguiría absorto en su trabajo. Con el paso del tiempo, esta duda se convirtió en certeza. Isen parecía demasiado lejos para ver lo que tenía delante. El amor que una vez los había unido parecía frágil, sacudido por un silencio que los engullía lentamente. Y aunque ambos tenían sus propias razones, ya no era suficiente para llenar el vacío que crecía entre ellos. Sin darse cuenta, la distancia se convirtió en una tercera presencia en su relación. Y fue ahí, entre miradas evitadas y diálogos entrecortados, donde comenzó a forjarse irremediablemente el futuro, donde las decisiones que tomarían cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Esa era la realidad a la que se enfrentaban Isen y Lily, una situación donde los sentimientos, las frustraciones y los deseos ocultos se hacían cada vez más profundos e incontrolables. Y aunque ambos trataban de preservar lo que una vez había sido su mayor tesoro, el destino parecía estar preparando algo que los llevaría a una encrucijada de la que no habría retorno. Cada silencio, cada gesto no correspondido, cada momento ignorado era un paso más hacia algo que nadie podía predecir. Poco a poco, el abismo entre Isen y Lily se fue ensanchando, y lo que antes había sido solo una sensación de distancia se fue concretando. Intentó convencerse de que se trataba de una fase, de que la exigente rutina y el cansancio de la vida en el campo pronto se superarían. Pero Lily, cada vez más distante, parecía haber cruzado una línea invisible entre el deseo de volver a conectar y el deseo de escapar de una vez por todas. Para ella, la búsqueda de una chispa que la hiciera sentirse viva ya no era un pensamiento ocasional, se había convertido en una necesidad urgente. Las noches eran largas y silenciosas, y pasaba la mayor parte de ellas despierta, mirando al techo, esperando que Isen se diera cuenta. Pero él siempre estaba absorto en sus propios asuntos, atrapado en su pequeño mundo, como si su amor fuera inquebrantable, como si nada pudiera siquiera arañar la vida que habían construido. Una de esas noches, mientras Isen dormía profundamente a su lado, Lily sintió el peso de la insatisfacción, de la soledad, de esa rutina que la engullía.
Se sentía perdida, sin un camino que seguir, y en ese momento se dio cuenta de que si seguía ignorando lo que su corazón le pedía a gritos, ella misma acabaría desapareciendo. Fue en este contexto cuando empezó a surgir la presencia de otra persona en su vida, primero de forma inocente. Apareció como una amistad ligera, casi sin querer. Lily conoció a Thomas a través de un amigo común durante un viaje a la ciudad, en un café. Era encantador de una forma que Isen nunca había sido, extrovertido, siempre con un chiste en la lengua, simpático. Thomas podía hacerla reír, algo que ella sentía que había perdido con el tiempo. Al principio, aquel intercambio casual de miradas y sonrisas no le pareció amenazador, se permitió creer que no era más que una evasión temporal, una distracción inofensiva. Pero con el paso de las semanas, los encuentros fortuitos se hicieron frecuentes. Thomas parecía aparecer en momentos estratégicos, siempre trayendo consigo una sensación de libertad y excitación que la hacía cuestionarse lo que estaba experimentando. Hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de cómo la vida en el campo podía ser tan acogedora como solitaria. Thomas escuchaba atentamente y Lily, a su vez, se sentía comprendida como hacía mucho tiempo que no se sentía. Cada encuentro traía consigo una sensación de renovación, como si aquel hombre fuera un fragmento de algo que ella siempre había buscado y nunca había encontrado. Lily se sentía desgarrada. Por un lado, estaba su deber, su compromiso con Isen y la vida que habían construido juntos. Por otro, estaba la irresistible tentación de ceder a lo que sentía cuando estaba con Thomas, de abrazar una vida que parecía mucho más ligera, más colorida, llena de posibilidades. Esta dualidad la consumía, pero al mismo tiempo la alimentaba, convirtiéndose en una motivación secreta para afrontar cada día. Isen, ajeno a lo que ocurría cuando no estaban juntos, seguía invirtiendo cada vez más energía en su trabajo. Sentía la ausencia emocional de Lily, pero en su mente solo era una consecuencia de sus propios fallos. Creía que si se esforzaba aún más, si le proporcionaba una vida cómoda y tranquila, ella volvería a sentirse plena a su lado. En su ingenuidad, nunca habría podido imaginar que existía otro hombre. Lily, en cambio, sabía que estaba sobrepasando sus límites. La culpa la carcomía, pero fue rápidamente reemplazada por la emoción de su próximo encuentro. Se dijo a sí misma que era algo temporal, que pronto todo volvería a la normalidad, que tal vez incluso sería una forma de reavivar su relación con Isen. Pero las promesas de que sería la última vez, pronto se disolvieron en el ansia por vivir el siguiente momento con Thomas. Con él, se sentía deseada, valorada, como si la vieran por completo, sin las limitaciones de la vida cotidiana que la asfixiaban. Sus encuentros con Thomas se volvieron secretos, y Lily se dio cuenta de que estaba empezando a crear un sistema de mentiras que nunca había imaginado poder mantener. Salía de casa con pretextos banales, siempre pendiente de su agenda, cuidando cada palabra, cada gesto. Junto a Thomas, era la mujer que quería ser, libre de las expectativas y responsabilidades que arrastraba con Isen. La adrenalina de las mentiras, del secretismo, era un poderoso combustible que la hacía sentirse más viva que nunca. Una tarde, mientras estaba junto a Thomas en uno de los refugios donde solían reunirse, sintió la intensidad de lo que estaba viviendo. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión, casi como si supiera exactamente por lo que ella estaba pasando. Aquella conexión parecía predestinada, como si todo en su vida hubiera conducido a ese momento. Thomas le cogió la mano y, con un suave toque, le dijo suavemente: «Mereces ser feliz, Lily. Mereces sentirte amada y viva». Las palabras calaron hondo, y ella supo que ya no podía negarse a sí misma lo que estaba ocurriendo. Aquella tarde, Lily regresó a casa abrumada por una mezcla de culpa y euforia. La mirada de Thomas la seguía, aunque él no estaba allí. Cuando entró, encontró a Isen, agotado, intentando entablar una conversación trivial, pero su corazón estaba muy lejos. Se sentía confusa, incapaz de conciliar lo que estaba viviendo con el hombre que había pasado años a su lado. Isen intentó cogerla de la mano, pero Lily se apartó, diciendo que estaba cansada y que tenía que acostarse pronto. Ya no podía ocultar el vacío que sentía a su lado. Isen notó la frialdad de su tacto, la mirada perdida. Sintió una angustia que crecía en su pecho, una vaga sensación de que algo estaba fuera de lugar, pero no supo cómo reaccionar. En lugar de eso, volvió a su trabajo, creyendo que el cansancio era el responsable de la distancia.
Para él, el trabajo era una distracción que, aunque no le llenaba, le impedía enfrentarse a lo que realmente estaba ocurriendo. Poco sabía que ese vacío se llenaría con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Lily siguió conociendo a Thomas, y su relación se profundizó. Ahora intercambiaban mensajes, pequeñas notas apasionadas y miradas cómplices. Ella sabía que era peligroso, pero se sentía como atrapada en un remolino que la llevaba cada vez más adentro, sin que pudiera controlarlo. Isen, en cambio, seguía su camino con confianza ciega, sostenido por la certeza de que el amor que una vez los había unido bastaría para mantenerlos juntos. Hasta que un día, durante uno de sus encuentros clandestinos, Thomas y Lily fueron descubiertos por un conocido de la zona. Alguien que, al pasar por el café donde se encontraban, se percató de su cercanía, sus sonrisas y su evidente complicidad. La noticia se difundió discretamente, pero llegó a Isen como un susurro, algo casi imperceptible, pero que despertó una chispa de curiosidad. Oyó el comentario de que su mujer había sido vista con otro hombre, y se le estrujó el corazón. Aunque intentó convencerse de que solo se trataba de un malentendido, no pudo quitarse de encima el peso de la sospecha. Durante los días siguientes, Isen empezó a observar a Lily más de cerca. Notó el brillo diferente en sus ojos cuando salía a sus citas en la ciudad, su prisa por llegar a casa, la forma en que evitaba sus preguntas sobre lo que hacía durante el día. Había algo en su comportamiento que ya no podía ignorar. Así que decidió que necesitaba saber la verdad. Así que una noche, mientras Lily se duchaba, Isen cogió su teléfono y leyó los mensajes que había intercambiado con Thomas. Cada palabra era una puñalada en el pecho, una cruel confirmación de lo que había temido. La traición ya no era una suposición, era una realidad grabada en cada línea de aquel diálogo íntimo y apasionado. Colgó el teléfono con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cerró los ojos, intentando asimilar el impacto del descubrimiento. Y mientras el agua caía por el retrete, cada gota parecía amplificar el dolor que ahora le consumía. El descubrimiento de la traición fue como una hoja afilada que cortó a Isen por dentro, dejando una herida que escocía con cada recuerdo de los mensajes que había leído. El nombre de Thomas, grabado en su corazón como una marca, era la encarnación de todo lo que nunca había esperado experimentar. En las primeras horas tras el descubrimiento, Isen se encontró paralizado, perdido en un torbellino de pensamientos que le carcomían por dentro. Pero tras el shock inicial llegó la rabia, la necesidad de enfrentarse a ella, de escuchar de boca de la propia Lily lo que había sucedido. Esa noche, esperó a que ella regresara de otra salida con amigos. Con cada minuto que pasaba, el resentimiento se acumulaba como un peso en su pecho, intensificando la frialdad de su mirada. Cuando Lily entró por fin por la puerta con la sonrisa disimulada de quien guarda un secreto, Isen supo que había llegado el momento de enfrentarse a ella. Apenas tuvo tiempo de quitarse los zapatos cuando él habló, su voz baja y controlada, pero cargada de una tensión que Lily no pudo ignorar. «Necesito hablar contigo, ahora». El tono seco y directo de Isen la hizo detenerse en seco. Lo miró, notando algo diferente en él. Las arrugas de cansancio en su rostro, su postura tensa, sus puños cerrados. Lily tragó saliva, pero intentó mantener la calma. «Por supuesto, Isen». «¿Ha pasado algo?». La miró fijamente, con ojos duros, casi apagados. «Sabes muy bien lo que ha pasado, Lily. ¿Por qué no me lo cuentas?». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Por un momento pensó en negarlo, en inventar una excusa, pero la mirada de Isen era demasiado penetrante. Ella sabía que él ya lo sabía todo. «Yo, lo siento, Isen». Le falló la voz y bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a su expresión. «¿Lo sientes?», repitió él, con una amargura que Lily nunca había oído antes. «¿Lo sientes? Después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que te he dado, de todo lo que hemos construido juntos». Ella permaneció en silencio, sintiendo que el peso de la culpa la aplastaba. Isen se acercó sin apartar la mirada. «¿Quién es, Lily? Quiero oírlo de ti». «Se llama Thomas», confesó ella, con un hilo de voz. Yo no planeé que esto sucediera, Isen. Estaba, sintiéndome sola, perdida». «¿Sola?».
La palabra escapó de sus labios como una explosión contenida. ¿Sola? Estaba a tu lado todos los días, haciendo todo lo posible para que lo tuvieras todo. ¿Y me pagas con eso? Lily intentó explicarse, pero cada palabra solo parecía empeorar la situación. No era mi intención hacerte daño, Isen. Solo quería volver a sentirme viva. Me sentía tan atrapada, tan sofocada. Él la miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Querías volver a sentirte viva? ¿Y no pensaste ni por un segundo lo que eso me haría a mí, a nuestro matrimonio? Ella intentó tocarle, pero él se apartó, rechazando el contacto. No me toques, Lily. Su voz era baja, casi un susurro, pero llena de un dolor que ella nunca había imaginado causar. Yo, te quiero, Isen. Solo estaba, confundida. Eso no significa que no te quiera. Él rió, una risa amarga y vacía. ¿Amor? ¿Llamas a eso amor? Amor es mirar a los ojos a la persona que has elegido y saber que, pase lo que pase, estará ahí para ti. Pero tú has destruido eso, Lily. Destruiste lo único que aún creía que era sólido en mi vida. El silencio llenó la habitación por un momento. Lily sabía que había perdido algo precioso, algo que tal vez nunca recuperaría. Pero antes de que pudiera replicar, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró corriendo en la casa. Era Thomas, con cara de pánico. Lily, tenemos que hablar. Ni siquiera pareció darse cuenta de que Isen estaba allí. ¿Thomas? ¿Qué haces aquí?, preguntó Lily, sobresaltada y sorprendida. Isen, observando la escena, se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Había una desesperación en los ojos de Thomas que iba más allá de la incomodidad de ser confrontado. Parecía realmente asustado. Lily, es grave. Te necesito, ahora. Thomas insistió, con la voz temblorosa. Creo que ya habéis pasado suficiente tiempo juntos, interrumpió Isen, con voz fría e impasible. Si tienes que decir algo, dilo delante de mí. Porque a partir de ahora, ya no hay secretos entre nosotros. Thomas vaciló, mirando a Lily como si quisiera pedirle ayuda, pero ella permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Entonces, en un impulso, comenzó a hablar, sus palabras arrastradas y descontroladas. Lily, me están investigando, por lo que hice en la empresa. Lo saben todo. Yo, no tengo a dónde ir. Ella lo miró, confundida y asustada. ¿De qué estás hablando? Yo, manipulé algunos informes, falsifiqué cifras. Se suponía que iba a hacer algo rápido, para cubrir unas deudas, pero acabó convirtiéndose en algo mayor. Y ahora lo han descubierto. Necesito ayuda, Lily. No puedo pasar por esto solo. Isen escuchaba cada palabra con una calma aterradora. Por fin lo entendía. Entendió por qué Thomas se había acercado a su mujer, porque había entrado en su vida. No era solo la búsqueda de Lily de una nueva emoción. Thomas se había aprovechado de su vulnerabilidad para mantenerla a su lado, para garantizarle una salida, una persona que le protegiera cuando todo se viniera abajo. Así que es eso, murmuró Isen, con silenciosa amargura. Encima de todo, has metido a mi mujer en medio de tus problemas, de tus crímenes. Thomas, al darse cuenta del tono acusador en la voz de Isen, dio un paso nervioso hacia atrás. Eso no es solo culpa mía. Lily conocía los riesgos. Solo pensé que ella estaría a mi lado cuando todo saliera a la luz. Lily, ahora presa del pánico, intentó defenderse. Yo no sabía nada de esto, Isen. Te juro que no lo sabía. Nunca me habló de estos problemas. Isen se rió, pero era una risa llena de dolor. ¿De verdad creías que estaba aquí solo por tú, encantó, Lily? Te necesitaba una salida del desastre que él mismo había causado. Y tú caíste en la trampa como una niña ingenua. El silencio que siguió fue denso, cada segundo pesado y sofocante. Lily miró a Isen, buscando en su mirada algún rastro de perdón, pero lo único que encontró fue decepción y amargura. Yo, no sé qué decir. Murmuró, perdida.
Quizá deberías haberlo pensado antes de tirar por la borda todo lo que hemos construido por alguien que solo te ha utilizado. La voz de Isen era fría, como una sentencia irrevocable. Lily, por favor, interrumpió Thomas, con la voz impregnada de miedo, te necesito de verdad ahora. Si me dejas, no sobreviviré a esto. Me destruirán. Por primera vez se dio cuenta del peso de sus decisiones, del impacto de cada mentira, de cada secreto compartido. Ahora estaba entre el marido que despreciaba y el amante que la manipulaba. Se sentía como un objeto desechable, utilizada y despreciada por ambos. Isen, con mirada firme, dio un paso adelante, fijando los ojos en Thomas. Estás solo, Thomas. Al igual que ella, decidiste recorrer este camino. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Thomas intentó discutir, pero Isen le interrumpió. Sal de mi casa. Y si quieres tener alguna posibilidad de sobrevivir a esto, te sugiero que empieces a enfrentarte a la realidad. Porque lo único que tienes ahora mismo es tu propia miseria. Thomas dudó, pero la firmeza de Isen le hizo comprender que no había nada más que hacer. Con una última mirada a Lily, se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola con el marido al que había traicionado, con el peso de un error que ahora parecía imposible de reparar. En el silencio que siguió, Isen y Lily permanecieron allí, inmóviles. Ella, cargando con la culpa y la desesperación de alguien que lo había perdido todo, y él, con la amarga certeza de que, viniera lo que viniera, nunca podría olvidar lo que ella le había hecho. A la mañana siguiente, la casa se sumió en un silencio denso e incómodo. Isen se levantó temprano, como de costumbre, pero esta vez no para sus actividades en la finca. Cada uno de sus movimientos era contenido, controlado por una especie de frialdad que Lily nunca había visto antes. No la miraba, no buscaba explicaciones, no mostraba más que una calma impenetrable. Parecía que todo el amor, toda la historia entre ellos, se hubiera congelado de golpe. Y este silencio, esta ausencia de cualquier reacción, hirió a Lily más profundamente que cualquier grito, cualquier estallido de ira. Era como si él se hubiera convertido en un extraño. A ella, en cambio, la consumía una mezcla de remordimiento y arrepentimiento que la dejaba paralizada. Se sintió aplastada por el peso de las decisiones que había tomado, al darse cuenta de que no solo había traicionado al hombre que la amaba, sino también a sí misma. Había perdido todo lo que antes consideraba sagrado y ahora, sola, se enfrentaba a las consecuencias. Intentó varias veces acercarse a Isen, pero él permaneció inaccesible, rechazando cualquier intento de diálogo. Una tarde, decidió intentarlo de nuevo. Él estaba en el balcón, contemplando el horizonte con la mirada perdida, como si buscara respuestas en la vasta campiña que ahora parecía tan vacía como él mismo se sentía. Lily se acercó despacio, vacilante, sabiendo que habría que medir cada palabra. Se sentó a su lado en silencio antes de encontrar finalmente el valor para hablar. Isen, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé cuánto daño te he hecho. Su voz era débil, casi un susurro. Pero me gustaría tener la oportunidad de explicarte, de intentar que entiendas por qué ha pasado esto. Él permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si viera más allá de ella, más allá de todo. Finalmente, respondió, sin apartar los ojos del paisaje. ¿Entender, Lily? ¿Qué quieres que entienda exactamente? ¿Que todo lo que hemos construido no significa nada? ¿Qué elegiste tirar por la borda nuestro matrimonio para seguir a alguien que te manipuló? Ella cerró los ojos, absorbiendo el impacto de las palabras. Sabía que no había justificación, que cualquier explicación sonaría vacía ante su dolor. Nunca quise hacerte daño, Isen. Estaba perdida. Me sentía sola y me dejé llevar. Se rió, una risa amarga. ¿Sola? Yo estaba allí, Lily. Siempre lo estuve. Pero parece que, para ti, yo solo era una parte del paisaje, algo que podías ignorar. Ella no podía mirarle, no podía enfrentarse a la profundidad de la decepción que revelaban sus palabras. Isen respiró hondo, como si intentara controlar la rabia y la tristeza que le embargaban. Ya no sé quién eres, Lily. Esa persona a la que amaba, a la que creía conocer, no sé dónde ha ido a parar. La miró por primera vez, y su mirada estaba vacía,
como si estuviera mirando a un completo desconocido. Sintió una lágrima correr por su mejilla, pero él no la consoló. No hubo más compasión, solo una frialdad que la hizo sentirse aún más pequeña. Lily se dio cuenta en ese instante de que el daño era irreparable, de que nada de lo que pudiera decir cambiaría la realidad. Había destruido la confianza que había sostenido su matrimonio, y ahora Isen solo la veía como una sombra de lo que había sido. En los días siguientes siguieron viviendo juntos, pero en mundos separados. Isen se sumió en un obstinado silencio y en una rutina que parecía más mecánica que antes. Evitaba cualquier cercanía, como si tocarla pudiera reavivar un dolor que intentaba enterrar a toda costa. Cada vez que Lily intentaba entablar una conversación, él se apartaba, negándose a dar cabida a cualquier intento de reconciliación. Lily empezó a sentir el peso de su soledad de un modo casi insoportable. La casa, que una vez había sido el símbolo de su unión, se había convertido en un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada habitación era un recordatorio de los momentos de amor, de las promesas, de los sueños compartidos. Y ahora, cada uno de esos sueños parecía una cruel ironía. Ya no podía soportar la presencia de Isen, que, incluso en silencio, era un recordatorio constante de su traición. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca habría imaginado, buscar ayuda para afrontar la situación. Aunque sabía que no sería suficiente para recuperar lo que había perdido, sintió que al menos tenía que intentar reparar parte del daño. Buscó un terapeuta, alguien que pudiera escucharla y ayudarla a entender las razones de sus actos. Durante las sesiones, se encontró a sí misma enfrentándose a dolorosas verdades sobre sí misma, sobre su incapacidad para valorar lo que realmente importaba. Mientras tanto, Isen parecía cada vez más distante, inmerso en una obstinada rutina que ahora incluía algunos cambios en la granja. Empezó a hacer planes para renovar ciertas zonas, para reorganizar lo que sería el futuro de la propiedad, como si estuviera creando una nueva vida, una vida que, aunque aún era incierta, ya no parecía incluir a Lily. Una mañana, mientras tomaban café en silencio, Lily finalmente preguntó, con voz vacilante, «Isen, ¿estás pensando en divorciarte?» Él la miró, con expresión firme. «Lo he pensado, sí. Y sigo pensándolo. Pero antes de nada, necesito tomar una decisión que sea justa para los dos». Ella se preparó para escuchar lo que tenía que decir, pero él permaneció en silencio, como si estuviera midiendo sus palabras. Sintió que ese momento definiría su futuro, que era su última esperanza de redención. Sin embargo, la frialdad de su mirada le dijo que cualquier petición de perdón sería inútil. «Siempre creí que nuestra vida juntos sería suficiente», Lily, dijo finalmente. «Pero ahora, ya no lo sé. Y francamente, no sé si quiero cargar con ello por más tiempo». Lily no pudo responder. Sabía que la elección ya no estaba en sus manos. Le vio levantarse, coger las llaves del coche y marcharse, dejándola sola, perdida en el vacío que su ausencia creaba. El tiempo pasó y, poco a poco, los días en la casa se volvieron soportablemente tranquilos. Isen y Lily seguían compartiendo el mismo espacio, pero sus vidas habían tomado rumbos distintos. El abismo que los separaba, ya insalvable, parecía agrandarse con cada mañana, con cada mirada vacía que intercambiaban, con cada intento fallido de volver a empezar. Isen se mantenía firme, inmerso en sus actividades cotidianas, pero la serenidad que mostraba por fuera era solo una máscara. Por dentro, sentía un dolor constante, un peso difícil de soportar, como si cada momento de su vida con Lily hubiera perdido todo su sentido. Un día, mientras organizaba documentos en la granja, Isen decidió que había llegado el momento de liberarse de una vez por todas de lo que le ataba al pasado. Se sentó ante su escritorio y escribió en silencio una carta a Lily en la que le aclaraba sus intenciones. Decidió que le dejaría la granja a ella. Aunque sabía que la sorprendería, quería liberarse de aquel lugar lleno de recuerdos, promesas y sueños destruidos. Con este gesto, daba el primer paso hacia una nueva vida, lejos de Lily y de todo lo que le recordaba la traición. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina, junto con las llaves de la propiedad, y se marchó por la mañana temprano, sin despedirse, sin una última conversación. Cuando Lily encontró la carta, sintió una mezcla de alivio y desolación. La decisión de Isen, aunque dolorosa, era también un cierre, un adiós silencioso que, en el fondo, ella sabía que no podía evitar.
Al leer sus palabras, sintió por primera vez el peso real de su elección, el dolor de darse cuenta de que había perdido al hombre que una vez lo había sido todo para ella. Le dejó claro que la quería, pero que su amor por sí mismo y el respeto que una vez se tuvieron eran más fuertes que cualquier buen recuerdo que compartieran. Isen quería que ella empezara de nuevo, que encontrara una nueva vida en la granja, lejos de las sombras que lo retenían. El vacío de Isen empezó a atormentarla. Aunque en los últimos meses se había mostrado frío y distante, su presencia era, en cierto modo, un ancla. Ahora, sola, Lily se encontraba perdida, sin el norte que Isen siempre había sido en su vida. Así que decidió quedarse en la granja. Era el único lugar que tenía, y recuperarse allí sería una especie de redención silenciosa, un intento de recuperar el control de su vida sin huir de lo que había hecho. Durante los primeros días, el silencio de la casa parecía susurrar cada recuerdo, cada momento compartido entre ellos. Lily intentaba mantenerse ocupada, pero las noches eran largas y llenas de arrepentimiento. La soledad, ahora más intensa que antes, la hacía reflexionar sobre cada error, cada vez que no valoraba lo que tenía con Isen. Se dio cuenta de que las emociones fugaces que había sentido con Thomas le habían costado mucho más de lo que había imaginado. Mientras tanto, Isen encontró una paz inesperada en su nueva vida lejos de la granja. Se reencontró con amigos a los que no veía desde hacía mucho tiempo, personas que habían estado a su lado desde antes de la llegada de Lily. Fue durante una de estas reuniones cuando conoció a alguien nuevo, una mujer discreta y amable que, a diferencia de Lily, parecía valorar los pequeños gestos y la sencillez de la vida. Isen no estaba preparado para una nueva relación, pero su presencia le trajo un consuelo que hacía tiempo que no sentía. Con el paso de los días, se permitió pequeños encuentros, conversaciones sin pretensiones, que poco a poco empezaron a aligerarle el corazón. Aún no era amor, pero era la prueba de que podía volver a empezar. Isen estaba decidido a vivir plenamente, sin prisas, limitándose a apreciar cada momento. Mientras Isen reconstruía su vida, Thomas se enfrentaba a las consecuencias de sus propios actos. Las investigaciones sobre su fraude financiero en la empresa dieron un giro grave y se encontró en una situación sin salida. Sin el apoyo de Lily y con su reputación arruinada, fue condenado a prisión. Su vida, que creía controlada, se desmoronó por completo. Encarcelado y sin perspectivas de futuro, Thomas se convirtió en un amargo recuerdo del error que había cometido, de su ambición desmedida y de las decisiones que destruyeron todo lo que tocó. Para Lily, la vida en la granja era una sucesión de días solitarios. Se quedó allí como una forma de aceptar y vivir con las consecuencias de sus actos. Aprendió a ocuparse de las tareas que solía hacer Isen, a cuidar de la propiedad y poco a poco fue reconstruyendo su espacio. Con el tiempo, encontró una especie de redención en su nueva rutina. Llegó a apreciar la soledad, utilizándola como vía de autoconocimiento, reflexionando sobre quién había sido y en quién quería convertirse. Las visitas semanales al terapeuta se convirtieron en su vía de curación. Empezó a darse cuenta de sus propios errores y a encontrar la paz aceptando que ciertas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Con cada estación que pasaba, la granja adquiría una nueva forma bajo el cuidado de Lily. Ella, ahora más madura y consciente de sí misma, volvió a conectar con la tierra, con el duro trabajo que antes había despreciado. La soledad seguía acompañándola, pero en cierto modo ahora era su compañera, un recordatorio constante de lo que había perdido. Meses más tarde, supo que Isen había encontrado una nueva persona y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un sincero alivio. Deseó desde el fondo de su alma que fuera feliz, que encontrara la paz que ella misma acababa de empezar a vislumbrar. La historia de Isen y Lily no tuvo un final feliz convencional, pero les aportó algo aún más importante, la posibilidad de volver a empezar, de aceptación y transformación. La traición que los separó también los obligó a enfrentarse a sus propios defectos y a buscar una vida auténtica, aunque fuera por caminos separados. Aprendieron, dolorosamente, que el amor, sin cuidado y respeto, puede convertirse en una carga. Pero también aprendieron que, con el tiempo, es posible encontrar una nueva forma de vivir, aprender a perdonarse y seguir adelante. ¿Te ha gustado la historia? ¿Qué te ha parecido el final y las elecciones de los personajes? Comenta tu opinión aquí, nos encantará saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte futuras historias. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición.
Las historias sirven como recordatorio del devastador impacto que puede tener la deslealtad. Hasta la próxima,